La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la economía, la política y la sociedad del estado Zacatecas, de esta casa editorial La Jornada TV. En esta ocasión tenemos dos invitados para conversar un tema que nos preocupa a todos los zacatecanos en torno al perdón legal de las irregularidades en las cuentas públicas del estado de Zacatecas, que sienta un precedente de impunidad de tal manera que puede hacer pensar en que en el estado de Zacatecas está abierta la corrupción. Estamos ante un caso de corrupción abierta. Para ello, para discutir el tema, para analizarlo, ver qué perspectivas tiene, tenemos a dos invitados, uno en el área de Derecho, otro en el área de la Economía, que les pedimos se presente, maestro. Muchas gracias. Javier Contreras Díaz, docente de la Escuela de Economía. ¿Y el maestro de Derecho? Juan Manuel Rodríguez Valadez, docente de Derecho. Gracias, maestro. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Bien, como decíamos en nuestra intro, el tema es el tema de las irregularidades de la cuenta pública, que están ahí, están ubicadas, se sabe cuáles son, se sabe el monto a lo que ascienden, y aún con eso se juntan y se perdonan. El antecedente, solamente inicio con eso antes de darles la palabra a ustedes, es que el gobierno actual emprende una acción legal contra la exgobernadora Amalia García Medina por un manejo irregular de recursos que ascendía a 2.200 millones de pesos. Y esta persona se ampara y logra un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde lo que la Suprema Corte argumenta no es la inexistencia de las irregularidades, sino lo que argumenta es algo anterior a ello. Y cito, dice, el numeral 1 del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas no cumplía con el artículo 85 de la Constitución de la entidad, que expresamente obliga al refrendo de todas las leyes y decretos. Y específicamente esta ley de responsabilidad le faltaba el refrendo del Contralor, ¿no? De la Contraloría. De tal manera que por ese motivo se hizo inmune, esto es, no había ley que se le pudiera aplicar para fincar responsabilidad a la gobernadora por estos 2.200 millones de pesos, de tal manera que ya ni siquiera entró a litigio el tema, ¿verdad? Bueno, con ese argumento, entonces es que algunas de las cuentas públicas se invalida, digamos, la posibilidad del castigo ante las irregularidades, porque no hay una ley que pueda fincarles esa responsabilidad, hay una invalidez de esa ley. Y el otro argumento que se nos dio en estas semanas pasadas fue el asunto de que había un retraso en la revisión de esas cuentas, de tal magnitud el retraso que prescribieron. Entonces ya no era posible, ya no era legal poder fincar ninguna responsabilidad a estas. Entonces, por omisión, hay un recurso legal en donde hay impunidad. Maestro. Creo que habría que analizarlo, y aquí se va a ver desde la perspectiva de la ciencia jurídica, pero nosotros lo vemos desde una perspectiva un poco más integral. Yo creo que este país y este estado no queda exento. Este país, si algo hay que le caracteriza y que le ha caracterizado a través de muchos años, de muchas décadas, es la impunidad, y es ese proceso de corrupción que le ha corroído las bases de una o que aspire posteriormente a una sociedad más equitativa, más justa, o lo que sería el imperio de la ley.
Yo lo mencioné en una ocasión. Hablar de corrupción no es sinónimo y ni el sector público tiene el monopolio de la corrupción y de la opacidad. Habrá que ser incluyentes y democráticos incluso en este tipo de fenómenos. Hay corrupción en el sector privado, hay corrupción incluso, ¿por qué no decirlo? Hay corrupción y opacidad en el manejo de la universidad. No porque seamos universitarios le pongamos un manto de pureza a la institución, ¿no? Yo creo que el sindicalismo universitario atraviesa por una severa crisis. Pero todo es una crisis sistémica de la corrupción y de la opacidad. En ese sentido, creo que los diputados sin un pleno dominio del lenguaje jurídico, yo creo que simplemente se hace uso y abuso de las facultades que les otorgan las herramientas legales. Pero yo creo que las herramientas legales desde el punto de vista económico han sido rebasadas por la praxis, una praxis de descaro, de cinismo. Y por eso yo creo que vivimos en este país una peste moral. Y padecemos una peste moral. ¿Por qué? Porque no hay rendición de cuentas, hay un empoderamiento de los cárteles políticos, y hay una criminalización de las finanzas públicas. ¿Sí? ¿Cuánto se podría gastar en México? Según Juan Castaing, dice que se gastan 600,000 millones de pesos, se gastaban hace algunos años, en efectos de corrupción en México. A nivel mundial, el Banco Mundial sostiene que se destina aproximadamente $1 trillón en el mundo a afinar y aceitar la corrupción. En Europa dicen que se gastan 240,000 millones de euros, de los cuales España se lleva una gran parte. Entonces, no es privativo de México, pero que México parece ser que es nuestro ADN, ¿sí? La opacidad, la poca transparencia, y empezando por el aspecto jurídico que permite esas hendiduras donde una omisión, como tú lo mencionas, genera un desfalco a las finanzas públicas incalculable. Ojalá no sea un asunto de ADN de los mexicanos, o sea que por esencia seamos corruptos, sino ojalá fuera un asunto de diseño institucional, de que el problema de la corrupción no es que sea un pueblo esencialmente corrupto, sino que tiene un diseño institucional que permite la corrupción. De tal manera que no hay que cambiarle el ADN a los mexicanos, sino modificar el diseño de su Estado, del diseño institucional del Estado, la forma de generar la vigilancia, la transparencia, los contrapesos. ¿Qué es lo que hay en el diseño de las instituciones, maestro? Y si nos pudiera explicar este tema de por qué surge en este proceso de impunidad, ¿no? Desde la perspectiva legal y desde la perspectiva de diseño institucional que la está generando. Creo que el asunto de las cuentas públicas y el asunto de traer a colación el gobierno de Amalia García, pues se me hace recurrente ¿a qué? Recurrente a un linchamiento que va dirigido a la chaparrita, y no porque sea santo o no de mi devoción, pero creo que los gobiernos en este país, todos, han sido muy carentes no solo de verter a la población el qué hacen, que no lo dicen en un informe. El gran problema en este país es, no me digas solo qué haces, mejor consúltame antes de hacer, porque vas a utilizar recursos que recaudas de todos, pero que no nos tomas mi parecer. Y yo creo que el ciudadano, sigo diciéndolo, conoce perfectamente las necesidades de su casa, de su calle, de su barrio, de su colonia, y seguramente de su municipio, de su estado, y creo yo, globalizando hacia el país. Entonces no somos tomados en cuenta y el gobierno simplemente asume en este diseño institucional ya muy en crisis de la representación el recurso del pueblo de la forma y modo en que le viene en gana. Porque mire, aquí el problema es
que los legisladores zacatecanos no pueden, de mutuo propio, determinar que no hay sanción aplicable, toda vez que hay el trabajo de su órgano de fiscalización que dice que sí. Lo que tiene que revisar es si tiene norma aplicable o no, que este es el problema. Si no me dejan mentir, esto fue del 2011, lo de Amalia, Sí. que no le pudieron afincar responsabilidades. Bueno, en principio, ¿a quién le compete verificar que las normas jurídicas sean promulgadas, de promulgar y llevar al común al conocimiento de los destinatarios de una ley? Al Ejecutivo en este país. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Si mandó una norma que además de los artículos que señalaste, el artículo 91 de la Constitución Federal dice que ninguna ley, decreto o acto que ordene el presidente de la República será obedecido si no va acompañado de la firma del secretario del ramo a cual corresponde. Esa figura es propia de los sistemas parlamentarios. México no tiene un sistema parlamentario, sino presidencial, porque si fuera parlamentario estaría sometido el Ejecutivo Federal y el estatal a las determinaciones de la legislatura o del Congreso. Por eso creo, yo no lo he escuchado, pero creo que si hace una declaración el Poder Legislativo zacatecano de que no puede fincar responsabilidades, primero, el único que finca responsabilidades en este país, al tenor de la Constitución Federal y la del Estado, es el Poder Judicial. Entonces, si no tienen ley que aplicar, moralmente por lo menos debieran intentarlo. Porque en este país, si una autoridad comete un abuso, un acto en que se extralimiten sus funciones, yo me voy al amparo. El amparo es la protección que goza toda persona cuando el gobierno, el Estado o cualquier autoridad comete un acto que le vulnera sus derechos fundamentales. Es personalísimo, porque no quiere decir por autonomacia, que porque ya a la señora Amalia no se le pudo aplicar la ley de responsabilidades, todos los demás estén impunes e inmunes para que hagan lo que quieran. El asunto es, hay una modificación, hay una construcción de la ley de responsabilidades en Zacatecas en el 2013. Entonces se supone que ya con esa modificación se tuvo que haber enmendado el error de la del 2011. Entonces, esto significa, el argumento que usted da significa que la justificación que dieron los diputados para no actuar contra las irregularidades es una justificación ilegítima. Es evasiva. Creo que, fíjese bien, la Constitución Federal como la del Estado dice y más la del Estado, los servidores públicos son personalmente responsables por los actos, delitos, omisiones en que incurran durante el desempeño de su cargo. Entonces quiere decir que si se están siendo omisos en su trabajo, se les puede fincar responsabilidad por no estar haciendo cumplir que las cuentas públicas en este caso sean transparentes, que no se puedan ejercitar acciones resarcitorias o condenatorias en su caso. Entonces, la otra pregunta es, de la afirmación que usted hace de que es un asunto personalísimo. Se está acabando mi carrera política, nótelo. Sí. Significa que ese amparo que consiguió la exgobernadora Amalia García, no necesariamente lo puede conseguir ese mismo amparo el resto de funcionarios que sean señalados por irregularidades. Si le aplican la ley del 2013 como fundamento, la ley de responsabilidades, no van a poder decir, no, ¿y por qué Amalia no? Porque a Amalia se le estabas aplicando una ley anterior. El artículo 14 de nuestra Constitución Federal dice que a nadie se le puede aplicar de manera retroactiva una ley en su perjuicio. Entonces, ¿en qué momento se están actualizando los actos y los hechos jurídicos? En el momento mismo en que se entra en revisión. ¿En qué momento? Bueno, pues si estamos ahorita en el 2014, aplique la ley de los 2013. Pero debe ser el Poder Judicial quien diga, no se la puedes aplicar o sí se la puedes aplicar. Eso no es a priori. Vamos, el constructor del derecho de amparo en este país, que han sido dos, simple y sencillamente declararon que era personalísimo. No beneficia a los conglomerados porque no hay declaración valedera erga omnes, sino solo al caso concreto que se ventila y en eficacia o perjuicio de ese mismo caso. Entonces, para que haya jurisprudencia tiene que haber 5 sentencias ejecutoriadas en igual sentido.